desarrollo entonces nos acompaña en los estudios José Carlos Valer, doctor en Economía y Desarrollo Sostenible. Vive fuera del país, dicta clases aquí en nuestro país, viene muchas veces, ¿no? Nos ha acompañado varias veces con Chema Salcedo y en otros programas también. Hablemos un poco de lo que significa desarrollo. Muchos hablan de desarrollo y también hablan de progreso y de crecimiento, y no necesariamente son lo mismo, y si tienen puntos de encuentro a veces se confunde, ¿no? Hay líderes políticos que se hacen llamar progresistas, después dicen a lo mejor que no son de izquierda, tampoco de derecha, dicen que son de centro. Aquí hay muchos rótulos realmente, ¿no? Pero lo cierto es que persiguen intereses particulares que se ponen a veces por encima de lo que realmente la gente necesita, no necesariamente lo que te pide a gritos en las calles, porque a veces la gente, al no tener un representante que entienda y que tome sus necesidades como un activo para continuar haciendo política, lo que hacen es mentir o manipular, como Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? Que nunca asumió las necesidades de la gente, sino que utilizó para finalmente dividir a la población y quedarse en el poder. Entonces hablemos del concepto de desarrollo, José Carlos. Sí, distinguirlo sobre todo del progresismo, ¿no? El progresismo, como conversábamos, si tú vas a la raíz latina, simplemente es lo que sigue. Pero una enfermedad también progresa. Pero a nuestros oídos parece como que es algo bueno, ¿no? Entonces, este robo de los términos y los valores, lo que llamaba Platón la subversión de los términos y los valores, es lo que se estudiaba como los sofistas. Gente que usaba términos y valores y los hacía relativos. Con un discurso muy, muy persuasivo e interesante también. Claro, porque ¿no? esa relatividad es como decir todo es derecho, ¿no? Pero sería bonito si todo le pusiéramos la palabra derecho delante y todos recibiéramos gratis las cosas. Lo que no te dicen es, cuando tú estás en tu casa y tienes tu papá y tu mamá trabajan todo el día para darte el derecho a alimentarte, educarte, que duermas tranquilo bajo un techo, que ellos trabajan todo el día. Entonces, todo derecho genera el costo a alguien. Puede ser a ti mismo, puede ser a tu vecino o a tu comunidad. Cualquiera de estos derechos famosos que venden los políticos es simplemente una mentira, porque eso va a costarle a alguien. La pregunta es, ¿a quién le va a costar? Eso nunca te dicen. O sea, un referéndum, dicen, el referéndum es la solución a la voz del pueblo, ¿ok? El referéndum más famoso de la historia, ¿cuál fue? Es el juicio de Jesús y Barrabás. Pilatos, un político, sale y hace un referéndum y dice, ¿a quién quieren que liberemos? ¿A Jesús o a Barrabás? Basta que tengas 3 gatos moviendo a la gente o amenazándola con palos o piedras, como ahora, y tú consigues el referéndum lo que necesitas, lo que el político quiere. Y el político, después, como Pilatos, se lava las manos y se va a hacer sus cosas, mientras tú puedes cometer una injusticia. Por eso el referéndum es la peor forma de saber qué quiere el pueblo, porque solo te dicen lo bueno. Cambiamos la Constitución porque eso va a generar trabajo, educación gratis y todo es gratis. Nunca te dicen en el referéndum, debería decir, ¿quieres votar por la nueva Constitución? Este es el costo. Pero te puede costar, ¿no?, que el país entre en una decadencia económica. Tus libertades van a ser restringidas, no vas a poder sacar al gobernante siguiente por 60 años como 70 como en Cuba o 30 como en Venezuela. Nunca te ponen eso, porque si eso te ponen en el referéndum la gente pondría no, nadie quiere eso. Por eso el referéndum es la peor forma de saber lo que quiere el pueblo. Y ellos, los políticos, lo saben, porque solo van a poner lo bonito. Ese es el problema del referéndum. Hay ¿un problema social detrás? Sí, es un problema social detrás. Todo el mundo se roba el término legitimidad.
estoy leyendo Twitter más o menos para entender qué es la más... Es una realidad paralela, parece, ¿no? Todo el mundo habla de legitimidad, desde el político más antiguo y consagrado en Perú hasta el nuevo youtuber alternativo, etcétera. Influencer. Todos hablan de la legitimidad y salen a la calle a luchar por la legitimidad. Sea de la derecha o de la izquierda. De acuerdo. Ninguno sabe qué es definir la legitimidad. Entonces, vamos un poquito a la moral de la política económica. ¿Qué es la legitimidad? Cuando empiezas a leer, te das cuenta que no hay una sola definición de legitimidad. Si tú eres un utilitarianista como John Locke, utilidad para ti es que sea lo mejor para la mayoría de personas. Esa es la búsqueda, es la legitimidad, y un gobierno se hace legítimo si persigue eso. Si eres un marxista, tu legitimidad se construye en evitar la explotación. Si eres un marxista, quieres limitar la explotación, tienes que definir primero quién es el explotado y quién no. Por eso su discurso es: yo soy la víctima, los grandes poderes, ellos son los que abusan de nosotros, el obrero es abusado por el empresario. Su discurso es, ¿por qué? Porque su concepto de legitimidad es el abuso. Pero Marx nunca definió dónde acaba el abuso. Por ejemplo, un padre de familia está gozando y usufructuando el valor de la esposa que está cuidando a los hijos. ¿También es una oprimida? ¿O los hijos están usufructuando a los padres? ¿Te das cuenta? El límite de quién es la víctima nunca acaba. Primer error de Marx. Segundo error de Marx. Cuando él define la abundancia en las etapas del... Entonces, y lo voy a explicar sencillo. Algo que puedes reconocerlo de Marx es que tenía razón en una sola cosa: que el capitalismo es la única forma de construir abundancia. Cuando él habla de todos estos políticos que hablan del socialismo, el marxismo, todos no mencionan que Marx dijo que la primera etapa requerida para el marxismo era que el capitalismo construya la riqueza y la abundancia. Y la segunda etapa es que vamos a agarrar esa abundancia y la vamos a repartir contra todos. Y ahí viene el segundo error de Marx. Marx no explicó después, y cuando se acabe la torta, cuando todos se coman la torta, claro, ¿cómo vas a volver a construir riqueza? ¿Cómo reparto sin capitalismo? ¿Cómo reparto sin riqueza? Si ya lo acabaste. Y si no lo quieres, además. Y prueba de eso es lo que pasó donde han hecho ese experimento. Si no, mira, la reforma agraria en China. Millones de muertos. La reforma agraria en la Unión Soviética. Millones de muertos. Y esos son los dos casos más importantes. En cualquier país donde se ha instalado el comunismo, ha generado pobreza y hambruna. Mira Venezuela, la gente come, creo que en el mundo solo se alimenta con la proteína más baja de todo el mundo, después de 20 años de comunismo. O sea, puedes tener, como dicen los progresistas, miles de caminos que tú puedes escoger para un gobierno. Pero todos sabemos por la evolución que solamente algunos llegan a pasar la fase evolutiva. O sea, no todos los caminos son buenos. Entonces, cuando la gente sale y recibe como decíamos, un semestre de sociología en la universidad, estos jóvenes ya creen que tienen la solución a los problemas del mundo, los problemas del país, y tienen que salir a protestar por eso. Eso no es ser revolucionario, es ser narcisista. Porque el efecto Dunning-Kruger es que tú, cuando no sabes mucho y aprendes un semestre de sociología, ya sabes cómo solucionar los problemas del mundo económicos, sociales y culturales. Esto no es cierto, obviamente. Si no, ya lo hubiera solucionado alguien más antes que tú. Eso es narcisismo puro y es una cultura que nos han entrado. Bueno, creo que lo has escrito bien, porque incluso en las protestas yo veía colegas periodistas que se les siente además un tufillo de justificar lo que está pasando y de querer cumplir con las demandas políticas de estos oportunistas, y se graban pues con la máscara antigás. No me refiero a nuestros reporteros de PBO, por supuesto que ellos sí están ahí con la noticia.
o a otros jóvenes que pretenden hacer carrera en política y se hacen las víctimas y se toman la foto aquí y se toman la foto allá y yo estoy, mira cómo yo ayudo a la gente y mira cómo me ha caído una piedra acá. No, fue la policía. Yo no sabía que la policía utilizaba canicas y piedras como armas. Tengo entendido que no, al menos, ¿no? Pero sí es narcisismo, ¿sabes? Sí lo he visto, sí lo siento y creo que no encontraba la palabra hasta que finalmente creo que es esa la que calza. ¿Qué cosa es el narcisismo, no? Es hacerte virtuoso gratis. O sea, quieres tener la virtud, ser moralmente superior al resto, sin hacer el trabajo. O sea, bien vago eres. Que es básicamente lo que hacía Marx. Marx nunca dejó de pagar las clases de piano para sus hijos, pero dejó morir a varios de sus hijos de hambre porque no quería ir a trabajar. Ese es el líder de algunos políticos en el Perú. Y lo puedes revisar en la historia. Entonces, tienes estos conceptos de legitimidad distintos, utilitarianismo, el marxismo, y tienes la democracia. Y la democracia implica, algo que nadie sabe, parece por lo que veo en Twitter, es que tú solo exiges algo del Estado, del gobierno, si es que tú das algo al Estado y al gobierno. Si tú colaboras, y eso lo puedes ver en Europa, en los países que son le dicen que son los países nórdicos y los países como Holanda, que son los más socialistas, se supone esto, todos ellos aportan impuestos y pagan considerables sumas de su ingreso diario para el beneficio del resto. No es gratis. Entonces estos derechos que están bien. Toda economía tiene un sector pobre. Perú tiene 1 millón de gente en extrema pobreza, 1 millón de personas. Ese debería ser el objetivo de todos los planes de gobierno. Primero, solucionar el problema del que no se puede defender y el que no puede salir por sí solo de la pobreza. El resto debe hacerlo solo. Y para eso ponen las reglas de mercado de tal forma que ellos consigan trabajar. Exactamente. Tú tienes de todos los impuestos que recauda Perú, 1/3 es la minería. El otro tercio es el IGB y los impuestos que pagamos todos nosotros en la Coca-Cola, en todo. En el pollo a la brasa. Es el segundo ingreso grande del Perú, ¿no? En los países con recursos naturales la gente cree que las carreteras salen del cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sacas la piedra de luz y la exportas. Pero tienes una tercera parte, 2/3 partes del país que no pagan impuestos. Una de ellas no puede porque es muy pobre y hay que ayudarla. Tienes una tercera parte del país que no paga impuestos porque no le da la gana y debería estar pagando. Entonces, en una democracia tú tienes que también contribuir antes de exigir. Eso es lo que la legitimidad le da a la democracia. Entonces, cuando alguien habla de legitimidad, tienes que preguntarle, ¿te refieres a la legitimidad desde el punto de vista marxista? ¿Desde el punto de vista democrático? ¿O del punto de vista utilitarianista? Para simplificarlo. Entonces, pero ahora, yo creo que ahí la responsabilidad no es meramente, o no debería ser en todo caso, de la gente, ¿no? Porque yo me imagino, ¿no? ¿Cómo es posible preguntarle a una persona que no tiene acceso a su propia constitución, por ejemplo, en quechua o en aymara, ¿no? Si hablamos de comunidades muy alejadas y que es muy complicado además comunicarse, pero sí traslado la responsabilidad a los partidos políticos, que por ejemplo pueden explicar lo que nos estás explicando, a los congresistas de la República y también al Ejecutivo, evidentemente, porque a veces sí es muy complicado en estas condiciones exigirle a la gente un poco diferenciar y entender por qué suceden las cosas, ¿no? Es distinto estar pues en esa zona rural donde no existe absolutamente nada de conexiones, agua, carreteras, cómo salgo, cómo pido si no entiendo, ¿no? Es por eso que ellos son los que necesitan, lo que mencionabas, la asistencia del Estado. Sí, porque son gente que por sí solos no lo va a poder hacer. Y eso es donde debería dirigirse las políticas públicas, ¿no? Todos los esfuerzos del Estado. Qué interesante, de hecho lo están comentando aquí mucho en las redes sociales. Interesante ese debate y preguntarle a la gente qué entiende entonces por legitimidad. Claro, porque eso basa en qué concepto quiere. Entonces, si tú sales a la calle creyendo que lo que estás defendiendo es el explotado y que con violencia puedes conseguir lo que quieres, que es lo que estamos viendo en la calle, tienes un problema. Quiere decir que cualquiera que es violento, si yo quiero conseguir la plata de acá un amigo del camarógrafo, voy y le pego y le saco la plata. ¿Por qué? Porque la violencia en mi concepto de legitimidad está justificada. Yo le puedo robar
Y es legítimo, ¿por qué? Porque mi concepto de legitimidad lo justifica. ¿Por qué no tienes? ¿Solamente por No, eso? y porque la violencia, porque yo me siento que con la violencia puedo conseguir lo que quiero, como he escuchado en algunos políticos que es necesario. O sea, tiene que haber muertes para que haya cambio. Me gustaría hacerle esa pregunta a Verónica Mendoza, a Mirta Vázquez, que siempre hablan de legitimidad, ¿no? Entonces estás viendo una legitimidad marxista, no una democrática. Eso que enseñan a los jóvenes, eso no es democracia. Algo que se aprendió en los atentados de las Torres Gemelas, en el 9/11, y con eso te digo, ¿qué se aprendió? Antes del septiembre 11, perdón, ¿cómo se trataban a los terroristas? En el avión, si había un atentado terrorista, se le daba todo al terrorista para evitar que mate gente, porque todos tenían miedo de que iban a matar a alguien, entonces le cedían todo lo que había en el avión. Después del atentado de las Torres Gemelas, la política de riesgo de aviación cambia radicalmente. La cabina no se rinde. Los pilotos se encierran en la cabina de mando, allá hay una llave especial, y no dejan, así estén matando a quien sea atrás o amenazando, la cabina no se rinde, porque en el momento que tú rindes la cabina, lo que va a pasar es las Torres Gemelas. Claro, te conviertes ya en un arma. Ya no muere uno, dos o tres, que es lo que tú estabas por ser buena gente y tratar de apaciguar al violentista. Que no va a entender razones. ¿No? Eso después de las Torres Gemelas cambió. Ya no haces eso, porque sabes que lo que va a hacer es lanzar el avión y los 300 personas del avión van a morir. Por eso ahora la cabina no se rinde. No, y la gente que murió en las Torres Gemelas también. El desastre es peor. Entonces, si algo aprendimos del manejo de riesgo de este tipo de circunstancias, es algo que debería hacer el gobierno ahora. Pero requieres un héroe. Porque los políticos que veo ahora me parecen que no tienen la valentía como para asumir, porque saben los riesgos que va a haber. Claro, y temen perder lo que han conseguido, y me refiero al espacio político. Yo te lo decía y te confesaba con toda sinceridad que si a mí me preguntan quién podría encaminar la transición, si a mí me preguntan qué sería lo mejor, me da miedo opinar. Y no te puedo dar un nombre. No te puedo dar el nombre ni de un partido, ni mucho menos de un político. No. Y creo que nadie puede hacerlo en este momento. No, porque no tienes el héroe. Pero lo que sí no me gustaría es que me impongan a alguien que no representa a nadie. Yo siento, además, que se pretende imponer a una persona de un partido que ya no tiene inscripción y que tiene 3 representantes en el Congreso. Me refiero al Partido Morado, que por mucho tiempo ha jugado siempre en una especie de puerta giratoria, como asesores desde fuera, luego dentro, luego regresan a ser asesores y luego regresan. Entonces, eso sí, no debemos permitir que vuelva a ocurrir en el país, porque ya ocurrió hace muy poco. No, y eso es típico de estrategia de negocios, ¿no? O sea, tú lo ves ese tipo de política desde el punto de vista de estrategia de negocios, te das cuenta de lo que están haciendo es preservar su oligopolio del poder. Su argolla. Su argolla, es lo que están preservando. Y las reglas en Perú de eleccionarias son tristes porque ya nos han venido cambiando las leyes durante 10 años más o menos. Sí. No hay posibilidad, si tú lo ves económicamente, de que salga un candidato bueno. Eso lo podemos hablar si quieres otro día. Totalmente. José Carlos, qué bueno que te quedes en Perú por bastante tiempo. Así que un par de meses es bastante en realidad. Y así que te esperamos en el programa, en nuestros otros espacios. Ya te conté que estamos en vivo en Televisión Nacional. Tenemos espacios interesantes para continuar con el debate, para continuar con la conversación y con la información. Muchísimas gracias. No, a ti, encantado. Muy bien.